A ella particularmente queríamos preguntarle cuál era su experiencia y el clima de época en estos 60 y 70, y bueno, es inevitable pensarlo también desde una perspectiva de género. Gracias, buenas noches a todas y a todos. Realmente es fuerte estar acá en este salón. Este salón para nosotras y nosotros, muchos, una gran cantidad de los que estamos aquí, tiene una significación muy fuerte. Cuando veníamos casi sin demasiada representación institucional a veces, cuando teníamos que escuchar los debates que se daban en la CGT para saber de qué manera íbamos a seguir construyendo dentro del movimiento obrero de Córdoba. También quiero agradecer en particular a los trabajadores y las trabajadoras del Archivo de la Memoria, a María, su directora, y a todas, a la CGT por supuesto, y a todos aquellos que saben y que entienden y que comparten con nosotros que cuando hablamos en primera persona, en el marco del movimiento obrero, siempre hablamos de un colectivo, siempre hablamos de nuestras organizaciones, de nuestra lucha. Nada tiene importancia mencionar la persona fulana. Sí tiene importancia porque es una lucha coherente y la trayectoria. Pero digo, me parece lindo decir que como aquí hay un entramado entre la historia del movimiento obrero, una gran parte de la historia del movimiento obrero de Córdoba, de los 60 en adelante, hasta la interpelación al hoy, también hay ese entramado por los derechos humanos que queremos reivindicar. Nada es casual en este acto, todo tiene un sentido que me parece que tenemos que ayudar a construir también otros sentidos que hacen al futuro en el sentido de esta lucha. Vos, María, me planteabas un poco el contexto de los 60-70. No es fácil para mí sintetizar, solo voy a decir que éramos una familia bastante politizada, que vinimos de Entre Ríos, si bien mi padre no era entrerriano, era mi padre de un pueblito de San Luis, mi madre tan serrana de Villa Dolores, y nos radicamos ese año acá. Ya mis hermanos, que éramos muchos, habían empezado a venir. Lila, a quien ustedes muchos y muchas conocieron y estuvieron con ella en las luchas, ya estaba estudiando en Córdoba, otras hermanas más grandes también. Pero para no hacer referencia a la familia como tal, sino a marcar que cuando llegamos a Córdoba en los 60, era una Córdoba industrializada. Cuando venía para acá decía, ¿de qué voy a hablar? Estaba como muy nerviosa de los encuentros que íbamos a tener. Y claro, acá está Transa, acá está Elaza, acá está el Renault, acá está Fiat, acá están los compañeros de determinadas fábricas de calzado. Si olvido algunos es porque precisamente somos por suerte muchos para recordar. Y venía pensando que nosotros nos reuníamos en una casa o departamento por Charles Rodríguez, lo que ahora es Güemes, que antes era en realidad el Arrojal, todo eso, con los muchachos de Linfia. ¿Quiénes eran los muchachos de Linfia? El gordo Rospietro, Carlos, que militó después con nosotros en la UPC, el otro que terminó en Francia, el Duque, el Pacheco, me hace así, Baroneta, porque todos lo hemos conocido, y éramos un conglomerado de provincianos, ¿no?, juntándonos en estas búsquedas, ¿no?, en estas búsquedas de meados y en estas búsquedas de construcción de la unidad, que eso fue un signo, ni digamos el cordobazo, la unidad de la acción, sino en muchos momentos esa unidad que buscábamos con los distintos sectores del movimiento obrero. Yo pertenezco a un gremio que en realidad discutió muchísimo después si éramos trabajadores o no. Allá lo veo a Rubén, por ejemplo, y hay gente que es de esta época, pero tiene que ver tanto con nuestra época. ¿No es cierto? No digo Nájera, que ya estaba en danza, o el Rubén de Conco, el propio Gringo, Bisi, Sufi, todos los compañeros con los que hemos compartido, Páez, todos los compañeros con los que compartimos después en el CITRA. Pero no me quiero ir de los 60 y de esta Córdoba industrializada, y de decir cómo fuimos buscando, cada uno desde su lugar,
los que estaban en la producción, en los gremios más fuertes, los que estábamos en el gremio que todavía no se definía ni como obrero de la tiza, porque costó mucho decir que los docentes éramos trabajadores y trabajadoras. Fue recién del 70 al 73 ese debate que cuaja en la CETERA el 11 de septiembre del 73. Pero antes, en los 60, nuestro gremio todavía era medio vergonzante de ir a la CETERA. Sin embargo, nosotros ya militamos en un movimiento blanco, en el movimiento renovador docente se llamaba primero, cuando yo me incorporo en los 67, que ya era profe, hacía poco recibida, bastante joven. Realmente empezamos una búsqueda y siempre tuvimos dos ejes: unirnos con los trabajadores en general. No bastaba con ser trabajadores, o no sé si nos decíamos trabajadores, creo que sí, nosotros, sino unirnos con el resto. Y era bastante difícil esa discusión en el sindicato. Había como mucho prejuicio de la CGT, ni hablar de la base docente, que era un poquitito bastante gorila. Entonces costaba realmente entrar a decir tenemos que estar en la CGT. No obstante, nosotros veníamos a la CGT, y ya me voy a ir casi al cordobazo, que si no se me va a hacer muy largo esto. ¿Y qué clima de época, que me preguntaba María, había? Bueno, después del golpe de Hungría, el 28 de junio del 66, quedamos todos muy golpeados. Se da todo el proceso de echada de la gente en la universidad primero. A nosotros nos echan, a mí y a otra compañera, siendo que no éramos personal de planta, éramos ad honorem y en un instituto, yo soy de literatura, Instituto de Hispanoamericana en la Facultad de Filosofía. Igual nos echaron, nos dijeron no pueden venir más a trabajar. ¿Pero por qué? Que bueno, no, porque hay una decisión de que todo el que piensa, ni siquiera nos dijeron que piensa distinto, el que piensa no va a seguir. Y así fue. Desde ahí y en adelante, con el genocidio último, el que piensa, y el que piensa distinto mucho más. Pero bueno, para decir un poco el clima de época, a mí me parece que había una conciencia y una necesidad de trabajar el tema de la democracia sindical, a la interna de los sindicatos, y bastante conciencia antiburocrática también. Yo eso me animo a decirlo porque lo hemos trabajado en jornada de capacitación, hemos discutido con mucha gente, con algunas producciones, hubo procesos muy fuertes en ese sentido. Y también una conciencia antidictatorial por Hungría, que venía a quedarse 150 años, y antiimperialista. ¿Y qué teníamos cerca, previo al cordobazo? En ese 68 también un concurso, y el 69 con una represión muy fuerte que marcó toda la preparación del cordobazo. Creo que fue el 13 de mayo, algún memorioso me puede corregir o no, que fue la asamblea en el Córdoba Sport, que ya no existe por hornos, y ahí nos reprimieron a todos. Fue una asamblea de espata, pero ahí estábamos, los militantes, las militantes, y voy a decir, bueno, nos reprimen, había una toma de clínica, otra represión más chica en una olla popular, y llega la lucha del paro activo. ¿Cómo llegamos nosotras como trabajadoras de la UPC o del Estado, mejor dicho, afiliados de la UPC, a participar? Y pues porque sabíamos que teníamos que estar donde estuviera el movimiento obrero organizado. Declarara o no la UPC paro, nosotros, la UPC Capital, que afortunadamente era un grupo muy fuerte, muy combativo y que marcó historia en esa época y más adelante. Me acuerdo, bueno, después voy a acordar de un poquito más del 70, me acuerdo que eso planteábamos, hay que estar en la CGT. Y una vez lo llevábamos a Tosco, que yo lo digo en este libro, El Cordobazo de las Mujeres, a dar charlas. Iba a Tosco como iba María Salene del Bumichón, con Susana Barco, como la gente del taller total. Teníamos avidez de conocimientos. Repudiábamos lo del tlatelolco, que era haciendo una represión tremenda, suscribíamos, luchábamos, esclarecíamos sobre Vietnam. Bueno, es un proceso con muchísima influencia internacionalista, ¿no?
porque en realidad a nosotros nos ha costado como movimiento obrero ser internacionalistas. Y eso lo quiero decir porque a veces se desconoce. Y el desconocer no nos lleva a poder mirarnos críticamente. Yo creo que hay que hacerlo. Para hablar de otro aspecto que quería marcar, el tema de la presencia de las mujeres. Ya en esa época, en los 60, las mujeres empezamos a participar ya masivamente en la vida pública, en todos los sectores de la sociedad. Otra cosa es que se lo haya reconocido o visibilizado. Pero yo recuerdo, acá hay gente municipal, está Rubén, otros compañeros, está el secretario universitario de Cultura, que Ana María Pifanetti, una desaparecida nutricionista, era una de las pocas con las cuales yo hablaba temas de género. Hablábamos de la necesidad de guarderías, hablábamos de cómo organizar a las compañías. Si eso era feminismo, no lo nombrábamos como tal, pero había una búsqueda de igualdad de derechos y posibilidades para mujeres y compañeros. O sea, no nos achicábamos ante nada, tampoco ante conducciones hombres, porque recuerdo que Nené Medina de Peña, que también está en el libro y ha muerto hace bastante poco, en el libro de Cordobazo, era directora del Banco Social elegida por sus compañeros, representantes de los trabajadores. Y Nené estaba en un plenario de la CGT acá, y en un momento dado, cuando hablaban del paro activo, y estaba ella y Sara Piazarán, las dos mujeres que participaban activamente hasta votaban en los plenarios. No eran muchas mujeres las que podían votar, pero se iba haciendo caminito a la cara. La Nené le dice Tosco, bueno, y vamos a hacer que todo el mundo abandone las tareas, abandone su trabajo a las 10 horas. Bueno, los bancarios no sé, ¿para qué dijo Tosco? Los bancarios no sé, pero con una duda por la dinámica del banco y demás. Y Nené pide la palabra y le dice, compañero Tosco, por supuesto que los bancarios vamos a hacer el abandono de tareas, pero a las 10 hay mucha responsabilidad por los compañeros que están en la caja en los bancos. Así que lo hacen cuando terminan realmente momentos, será 10 y cuarto, como diciendo, la formalidad es una cosa, pero el sentir de los trabajadores es esta, pero tenemos la responsabilidad tal. Lo mismo pasaba con los docentes. ¿Qué iban a imaginar que iban a aceptar paros activos? Eso fue un proceso gradual, de mucha discusión, porque están los chicos, están los padres que presionan, hasta hoy existen problemas en ese sentido. Para no irme, yo quería marcar la presencia de las mujeres en nuestra lucha y decir que fue una época donde nos animamos a transgredir todo tipo de mandatos, donde las mujeres empezamos a sentir no la igualdad de géneros, porque no existe la igualdad de género, ni va a existir nunca, es la equidad. Equidad de género e igualdad de posibilidades. Algunas feministas como yo hablan de la igualdad de género. A mí no me gusta, siempre he defendido el tema de la equidad, del equilibrio, de la búsqueda de posibilidades, de igualdad de posibilidades, reivindicar las diversidades, etcétera, etcétera. En esa época todavía no teníamos conciencia. Tendría que hablar un montón de otras cosas, pero ya llegamos al Cordobazo y a cómo participamos en el Cordobazo. ¿Te parece que sintetice eso? Porque falta mucho, ¿sabes? Claro, no, y lo interesante es decir que no solo este libro, sino la película Las Brujas del Cordobazo, que paso el aviso, el 29 la damos en el segundo piso del SOE, para todos los que no la han visto, está mostrando una realidad que podría haber sido palpable, porque uno dice, ¿por qué en esta foto antes no salían las mujeres y hubo que buscar negativos? Que nadie dice que la intencionalidad hizo que no saliera, pero que estaban acotados. Siempre la columna era la de los hombres, por supuesto valiosísimo, como Toco, como el Titito Fino, como los compañeros de Esmata, como el Petizo Sánchez, como tanto que vamos a ver los nombres acá, como el Pío Torres, como Atilio López. Y esa fue la unidad de acción, donde las mujeres todavía estábamos ignoradas. Ignoradas porque la historia es así,
puesta la visibilidad y puesta que el patriarcado ceda algunos privilegios también. No sé si esto es suficiente como para marcar que participamos activamente ese día, que no llegamos a estar reprimidos nosotros, sino muchos otros compañeros, hasta el mediodía en que nos enteramos yendo hacia Colón, de que la delegación capital, que era en Ayacucho, cerca de Duarte Quirós, habían matado a Mena ahí, bueno, ahí ya ardió todo, no ardió Troya, ardió Córdoba, y ya la presencia de la policía se vio desbordada. Los otros días me preguntaba una persona de la radio, y las maestras, ¿cómo participaban? Participaban con cocinas, participábamos marchando, participábamos habiendo descubierto que las bolitas, no en un bolsillo, sino una bolsita para que no rompiera el bolsillo, se los podíamos tirar a la policía montada y los caballos resbalaban y se caían. Esa era nuestra mayor arma. No sé, no me imagino una maestra armando una molotov, pero un militante por ahí sí, oh, se me cae todo, siempre soy igual. Bueno, síntesis, que fue una jornada, yo digo también en la película que fue un día bravo, pero también luminoso. Sí, luminoso, porque sentíamos que se paría algo diferente. Y no fue tan lejos, porque ya en el brazo, ya en tiempo, cae por lo menos la dictadura. En ese sentido, creo que todo el tiempo estamos interpelándonos realmente si pudimos aprovechar ese capital del cordobazo. ¿Qué pasa hoy? Hay gente que te pregunta en un debate, ¿es posible hoy otro cordobazo? Y no, porque nunca es posible un hecho histórico repetido exactamente igual, porque no existe. Habrá otro recordado, otro estallido, habrá generalización del repudio a esta política, al liberalismo más tremendo, casi fascismo. Y así estamos. Continuando un poco, yo quería decir dos palabras, aunque sea, ya que está Macera y los otros compañeros, de nuestra participación en el Ciclaxita. Recuerdo, me pasé al Ciclaxita, la casita de San José de Calazás, que todavía está, me parece que bastante intacta, al lado del IDP, en San José de Calazás, casi San Juan. No cabíamos, porque era un patio y un lugar, pero estallaban las asambleas de gente. No sé, se subirían en los costados, marchando, no sé. Pero estábamos siempre acompañando. Ni hablar de Susana Fiorito, que tuvo una participación impresionante, Camila Andrés en una parte, y de lo que fue esa lucha, ya de eso van a hablar ustedes. Y yo solo quiero en realidad agradecer, decir que si hay que debatir, después debatimos. Y hoy encontré un cuadernito que un día para unos alumnos yo garabateé. El cordobazo de 1969, las calles rumorean fábrica, taller, escuela. Un fuego interroga y arrasa, el vaivén único de los pasos en lucha gritando libertad. Hay que resignificar la palabra libertad. Rumores de pelea invaden de pronto la ciudad toda. Gritos, avances, retrocesos y una catarata de palos por todas las esquinas. Torbellino concentrado y resistente. Gracias a todos.